El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Hoy estamos celebrando a este evangelista, San Lucas. San Lucas, que según la tradición, él era médico, él era doctor, y Dios le llama para poder llevar el evangelio también, para llevar este anuncio del reino de Dios. La palabra de Dios, como hemos escuchado en esta segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, nos lo pone como discípulo de Pablo. Es uno de los que le va a acompañar. Dentro de las revelaciones privadas que recibe esta beata, Ana Catalina Emmerich, ella dice que Lucas también es discípulo de Jesús. Dentro de estos 72 discípulos que acabamos de escuchar, también él participa de la escucha, de la enseñanza de Jesús. Dice esta beata, Ana Catalina, que de los dos discípulos, después de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que van camino hacia Emaús, recuerden que esto viene en el Evangelio de San Lucas, y dice que después de la resurrección, Jesús se le aparece a dos de los discípulos que van camino a Emaús. Nos da el nombre de uno, pero el otro no nos dice quién es. Dice la beata que el otro es Lucas, que después va a seguir en esta evangelización a San Pablo. Bueno, Lucas nos ha dejado estas dos obras que no son dos escritos, sino es un solo escrito. ¿Cuáles dos escritos? El Evangelio de San Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Son los dos textos que en un principio era un solo texto, pero la parte donde nos habla de la vida de Jesús aquí en la tierra hasta la ascensión forma parte del Evangelio, y los primeros años de la evangelización lo conocemos como Hechos de los Apóstoles. En algunos lugares lo ponen como actas, ¿verdad? Pero pues es esta obra que nos deja San Lucas para poder conocer más del Señor. Aquí en el Evangelio nos pone algo interesante San Lucas, de las enseñanzas que podemos sacar. Dice la palabra de Dios: la palabra es viva y eficaz y más penetrante que espada de doble filo. Y es verdad, la palabra de Dios es viva y siempre nos va hablando a las necesidades que vamos teniendo. A veces podemos leer un versículo y nos va a decir una cosa, y a veces podemos leer ese mismo versículo y nos va a decir otra cosa. ¿Por qué? Porque el Señor va a responder de acuerdo a las necesidades que tenemos en el momento.
Por eso la palabra de Dios es viva y es eficaz porque nos ayuda a poder ir viviendo o dándonos una respuesta hacia lo que estamos viviendo. Como si no me equivoco el día de ayer decía, ¿verdad? La palabra de Dios, no se pongan a pensar, porque en el momento del juicio el Espíritu Santo les dirá qué decir, qué palabras decir. Bueno, aquí la palabra de Dios que hemos escuchado el día de hoy, podemos ver dos cosas. Primero, el mismo Jesús nos invita a pedir por las vocaciones. Siempre ha habido o siempre ha sido esta cuestionante de las vocaciones, y hay momentos donde las vocaciones se han dado a manos llenas y hay momentos donde las vocaciones se dan pero a cuentagotas, dicen por ahí. Hoy tuvimos una reunión, todos los sacerdotes de Tijuana, en diferentes esferas, ¿verdad? Encuentros generacionales, entonces cada 5 años se hacen grupitos y pues nos vamos reuniendo. Entonces pues algo de lo que también platicábamos con algunos sacerdotes era esto de las vocaciones, que no es cuestión solamente de uno, de otro. Aquí el seminario diocesano, pues sí, hay jóvenes que van respondiendo a Dios, pero son muy poquitos jóvenes. Nosotros aquí en la comunidad pues también hemos tenido esta escasez de vocaciones últimamente, y varias comunidades, tanto religiosos, religiosas, los seminarios, vemos que cada vez hay menos vocaciones, y es algo que se va evidenciando en la mayoría de comunidades. Por ahí, con todo respeto, dicen, nos vamos volviendo viejos y no hay quien venga a renovar. ¿Qué es lo que está pasando? Y podemos analizar muchas veces la falta de vocaciones. Hoy en día sabemos que vivimos en un tiempo laic, donde todo es desechable, donde todo es momentáneo, donde no se quieren compromisos, y todo esto afecta también nuestra parte espiritual. La espiritualidad de cada persona va dependiendo también del momento histórico en el que estamos viviendo, y ante esta situación de todo laic, también mucha de nuestra gente quiere una religión laic, una religión donde el catecismo sea en un mes, donde no haya pláticas, sino que simplemente el sacramento, donde no nos tengamos que preparar, donde todo sea rápido aunque nos cueste. Y ahí es donde empezamos mal. ¿Por qué? Porque entonces ¿dónde vamos a conocer nuestra fe? Por ahí a mí me da tristeza, sinceramente. Ya no me da coraje, antes sí me daba mucho coraje, ahora ya no, de gente que va buscando. ¿Y aquí cuánto se tarda uno en hacer la primera comunión? ¿Y aquí cuánto se tarda en hacer uno la primera comunión? Y los estándares o los tiempos que nos ha marcado la diócesis son 2 años para la primera comunión, son 2 años para la confirmación, son 4 años en total. Pero hay padrecitos, tristemente, que hasta en 6 meses hacen la preparación. ¿Cómo? Yo no sé. A mí me decían por ahí, pues, que pintaban la iglesia, no aquí, sino donde estoy sirviendo, ¿verdad? Y de padre, le pintamos la iglesia, le ponemos la pintura, y nada más que necesito que mis hijos hagan la primera comunión en 2 meses a más tardar, porque es que no sé qué y no sé cuánto. Digo, ¿sabe qué? Muchísimas gracias por la pintura, pero la casa de Dios todavía aguanta un poquito más. ¿Y eso cómo se llama? Soborno. ¿Y creen que también se puede sobornar a la iglesia? Pues en algunos lugares sí, tristemente. Pero yo sinceramente no voy a aceptar esto. ¿Por qué? Porque para mediocres ya somos muchos. Ya vemos muchos dentro de la iglesia también. Si no conozco mi religión, si no conozco mi iglesia, si no conozco a Dios, ¿cómo voy a amar? Por ahí hay un dicho que dice, el que más conoce, más ama.
¿Ustedes creen que en 6 meses voy a amar a la iglesia, voy a conocerla? ¿Creen que en 6 meses voy a conocer a Dios? ¿Por qué? Porque después de la preparación de la catequesis, la mayoría de gente no se vuelve a acercar para una preparación dentro de la iglesia. Hay muchos grupos, por ahí un compadre me dijo, ¿verdad? Dice, pero es que en la iglesia católica no te enseñan la Biblia y no te preparan y no te ayudan. Le dije, a ver, que tú no hayas sido es otra cosa. A lo mejor no en todas las iglesias hay, pero hay cursos de Biblia, hay cursos de liturgia, hay cursos de diferentes áreas dentro de la iglesia. Pero a veces, no, es que no sé qué, no, es que no sé cuánto. He visto la experiencia también de la gente a veces pide los cursos, se abren los cursos y la gente no va. Es que tengo que esto, es que tengo que el otro, es que pasó esto, es que es el final de la telenovela. Y le damos mucha importancia a lo demás, pero no a las cosas de Dios. ¿De dónde viene entonces toda esta falta de vocaciones? Una, de la fe laica o de la religión laica que estamos llevando, pero también de el ataque que ha tenido el enemigo para con la iglesia, para con Dios. Decía el otro día, ya tiene ratito, unas 3, 4 semanas atrás, que se prestó perfectamente en el Evangelio cuando salió y meditamos sobre el matrimonio. ¿Es lícito divorciarse al hombre? ¿Y qué decía el Señor? No, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y ahí yo les digo, ¿verdad? Si Dios ha unido ese matrimonio, maldito el hombre o maldita la mujer que destruye un matrimonio. Aunque sea el mismo hombre, aunque sea la misma mujer, participe del matrimonio, porque también bien coscolinos que son, ¿verdad? En la casa hay que no sé qué y por fuera, yo voy a ser el sugar daddy, o también ahora ya está de moda la sugar mommy, ¿verdad? Digo, términos que por ahí escucho y el otro digo, bueno, ¿y qué es eso? Ya que me explicaron, digo, carajo, ¿verdad? Pero recibimos esta maldición. Por ahí el otro día escuchaba una plática, pues sí, díganme chismoso, pero pues hablaban a todo volumen, ¿verdad? Ni modo que me tapara los oídos, de la situación que se vive en una empresa de aquí de Tijuana. Y yo creo que se da en muchas, pero pues yo sabía de esta empresa allá en México, pues que no era tan así, pero aquí en México, aquí en Tijuana, caray, que desde que entras ahí, luego, si eres hombre te tienes que poner a las defensivas, tienes que entrarle a los moches, tienes que entrarle a la jugada. Y si eres mujer, luego se te acercan para ver quién va a ser tu amante. Y desde las mujeres también, ¿verdad? Así, antes, pobrecita, las mujeres, no, también bien que le entran. También bien que decía, entre la plática decía una ahí, dice, pues yo ya fui esposa y me conviene más ser amante, prefiero ser la amante. Caray. Entonces, todas estas personas no se dan cuenta de la maldición que están recibiendo. Por eso a veces la vida no te sonríe, por eso a veces la vida no te va bien. ¿Por qué? Pues te estás metiendo en campos que no son, con situaciones que no son. Y estos ataques a la familia es lo que está llevando a la difícil situación de hoy en día. Los ataques no solamente en cuestión del adulterio, los jóvenes que ya no están dispuestos a formar una familia como Dios manda, que es mejor vamos a juntarnos y ya, que mejor amigos con beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y dónde nacen las vocaciones? Las vocaciones no nacen en las parroquias, las vocaciones no salen de los conventos. Ahí
se va fortaleciendo la vocación. Pero ¿dónde se recibe la vocación o dónde nacen las vocaciones? En las familias. Una familia santa va a dar vocaciones santas. Y no estoy diciendo que una vocación santa solamente es la presbiteral o la religiosa, también la matrimonial. Pero de ahí también salen estas vocaciones a la familia, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa. Veamos, por ejemplo, Conchita de Armida, ¿verdad? ¿Cuántos hijos no tuvo y cuántos no fueron para Dios? Entonces, ahí es donde van haciendo estas vocaciones. Ahí es donde se van dando. Pero si nuestra familia no está sólida, si nuestras familias se dejan derrumbar fácilmente por el enemigo, pues entonces por eso es la falta de vocaciones. Hoy decía un sacerdote de grito de los cristeros, ¿verdad? Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. ¿Y cuántos dieron su vida por este grito? Viva Cristo Rey. Y hoy queremos nosotros decirnos descendientes de los cristeros, algunos de la parte sanguínea, algunos en cuanto a la fe, pero queremos gritar también viva Cristo Rey. Pero en el primer ataque, en la primera crítica, en el primer problema que tenemos, luego salimos huyendo, luego nos escondemos, así como vamos a gritar, así como cristeros no hubiéramos dado el ancho. Y es verdad, nos da miedo salir. Entonces nos dice el Señor, pidan por las vocaciones, pidan por las familias, porque ahí es donde se dan estas vocaciones. Vocaciones a la familia, vocaciones al sacerdocio, vocaciones a la vida consagrada. Y la otra también, el que siempre llevemos la palabra de Dios. Recordemos que nosotros somos hijos de Dios y debemos comportarnos como hijos de Dios. A veces la gente le da risa cuando les digo, ¿verdad? En forma de chistecillo, pero pues a veces es muy en serio. Somos hijos de Dios, pero a veces parecemos hijos de la guayaba o de la tostada, porque no nos comportamos como hijos de Dios, porque no hacemos su voluntad, porque no cumplimos sus mandamientos. ¿Cuántas veces nos decimos hijos de Dios y actuamos como tal en la iglesia? Pero cuando salimos de la iglesia se nos olvida. Y no necesitamos ir tan lejos, a la salida nada más. Quise hacer la tesis sobre esta situación, pero me dijeron mejor, no te metas, sobre todo la verdadera fraternidad y hermandad dentro de la iglesia. Ahorita por la pandemia no se puede, pero en el momento de la paz, litúrgicamente le das la paz al de la derecha, le das la paz al de la izquierda y después hacia el frente. Pero en México, como en muchos países de Latinoamérica, somos bien querendones y la paz al de la derecha, al del otro, hasta allá nos estiramos adelante, atrás, y si la abuela está allá atrás, pues códele a darle la paz a la abuela, y etcétera. Y en algunos lugares hasta abrazo y todo. Sí, bien hermanos, bien bonito, bien hijos de Dios, pero apenas salimos de la misa y ¡ay! ¿Por qué te estacionaste atrás? Mira, no me dejas pasar, quítate, estorbas, esto, el otro. ¿Dónde está lo que éramos hijos de Dios? ¿Dónde está lo que éramos hermanos? No, tenemos que ir con una sonrisa. También, ¿cómo voy a evangelizar en mi casa si voy a la iglesia, voy a misa y llego a la casa y anden, pónganse a tragar, bola de flojos, voy a creer, no han hecho esto, el otro, para acá? No, oye, pues ¿de dónde vienes? De la misa, ¿no? Pues parece que fuiste al gimnasio a entrenar para la pelea, ¿verdad? No, a veces les he dicho en forma de broma y les decía, no me malinterpreten, pero
Si te vas a levantar tan temprano para ir a misa y vas a llegar con esta actitud, mejor quédate a dormir un rato más y trata bien a los demás, va a ser más de provecho. Hay diferentes despedidas para despedir a la gente en la misa. A mí me gusta utilizar esta, por eso siempre me escuchan utilizarla. A vivir lo que aquí hemos celebrado. Porque la misa no se acaba aquí, la misa continúa allá afuera, con nuestro ir y llevar el rostro misericordioso, el rostro caritativo de Dios, empezando a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, de escuela, a nuestros vecinos, que ellos nos hacen, sí, pero ellos no conocen el amor de Dios, nosotros sí. Que nos dicen, sí, pero ellos no conocen el amor de Dios, nosotros sí. Ay, pero es que ellos no tienen la fuerza de Dios, nosotros sí. Hay que ser pacientes, hay que aguantar. Por eso dice el Señor, hay que llevar la cruz. ¿Qué es lo que se necesita para seguir al Señor? Renunciar a uno mismo, tomar la cruz y seguirle. ¿Y qué nos va a dar el Señor? El 100 por 1. Más persecuciones, más la vida eterna. Así dice el Señor. Entonces, así como San Lucas, que no fue fácil, que también tuvo sus dificultades, vestimos de rojo porque el sacrificio del martirio, también nosotros tenemos que ir entregando la vida en el día a día. A lo mejor no de manera cruenta, pero sí en el esfuerzo de ser el rostro misericordioso de Dios para todos los que nos rodean. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.